Saludo a todo aquel que nos visita por primera vez. Bienvenido. Si nos visita por segunda vez también. Si nos visita por tercera vez, yo estoy aquí. Yo quiero compartir con ustedes una palabra de Dios. Como palabra de Dios, yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Juan. Capítulo 7. Y verso 14. Juan 7, 14. ¿Usted tiene familia? Jesús tuvo familia. ¿Usted tiene hermanos? Jesús tuvo hermanos. Y bastantes. Y hermanas. Mire, ¿qué dice en Juan capítulo 7, verso 1? Yo quiero hablar hoy sobre la voluntad de Dios. Esa es mi carga. Eso es lo que me carga. La voluntad de Dios. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea porque no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Bueno, si leyéramos hasta allí, diríamos que los hermanos de Jesús se estaban preocupando por la logística. La logística dice que quien hace las obras que tú haces, se muestra al mundo. No lo hace en secreto. Es decir, yo tengo una agenda para ti, Jesús. Hazlo de esta forma. Ve y muéstrate delante de todos. Y ese milagro de sanidad que has hecho delante de unos pocos, hazlo delante de la ciudad completa. Mi logística dice eso. Y el verso 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Y eso lo cambia todo. La razón por la cual ellos querían que Jesús se mostrara a la ciudad completa es que sus hermanos, entienda bien, hermanos biológicos, hermanos de madre, eran hermanos de sangre materna. Gálatas da sus nombres. Eran varios varones, y de sus hermanas no da sus nombres, pero eran varias. Aquí están con nosotros sus hermanos y sus hermanas. Cuando habla aquí de hermanos, se refiere a hermanos biológicos. Dice que sus hermanos biológicos no creían en él. Pero aún más. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Es decir, que la incredulidad de sus hermanos era una muestra de lo que estaba ocurriendo en el resto de la ciudad. Ni aún sus hermanos creían en él. Yo quiero decir, oiga bien, el hecho de que sus hermanos no creyeran en él tiene que ver con un fenómeno que se llama familiaridad. Y Jesús, en otro pasaje, está en Mateo y también en Marcos, explica esto con mayor amplitud. Cuando dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre los de su casa. Ese pasaje no se cita muy a menudo en forma completa. Se cita, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero el pasaje dice también, y entre los de su casa. En este caso, sus hermanos. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué es eso? Por familiaridad. Es decir, yo no puedo concebir que este que está aquí sea el Salvador, el Mesías,
Si es hermano mío, y yo lo veo todos los días, yo lo conozco, yo sé quién es él. O sea, yo veo su entrada y su salida, su acostarse, su levantarse. Yo sé cómo él habla. No es posible que algo tan grande haya sido depositado en la vida de mi hermano con quien yo he pasado toda mi infancia jugando. Juntos jugamos. Participamos de la vida familiar. No puede ser él, porque yo pienso que el Mesías viene de forma imponente. Cuando el Mesías aparezca, todo temblará y todos quedarán postrados a sus pies. Pero por familiaridad no creían en él. Bueno, lo mismo pasa, lo mismo, aunque no idéntico, sucede cuando un joven no recibe el consejo de su madre o de su padre, pero sí recibe el de otro. La familiaridad. Es cuando ese joven dice, yo quisiera que mi padre fuera como el padre, el padre del otro. Porque ese. ¿Por qué será que siempre lo de más allá se ve mejor? ¿Por qué será que siempre el césped del vecino se ve mejor que el mío? ¿Sí? Se llama familiaridad. Por eso, cuando una esposa le está reclamando a su esposo en la forma en que están viviendo, a menudo sale el concepto de, fíjate, si aquel vecino o aquel que yo conozco trata a su esposa como tú deberías tratarme a mí. Ese es el modelo. Ese es el modelo exacto, perfecto. Quizás este ya está diciendo lo mismo de la cara. Es que lo de otro siempre se ve mejor. La familia de otro a menudo se mira desde acá como la familia perfecta. ¿Sabes? Eso pasa mucho. Eso pasa mucho en cuando alguien tiene figura. Es decir, una figura pública, tiene una imagen pública, y muchos lo miran como que es la persona ideal, sin saber que también tiene sus luchas. Así que también en su casa tiene sus luchas. No, yo quisiera ser como fulano de tal, fulana de tal. Parece que todo le sale tan bien y como que camina flotando como que en una nube. Y sus días transcurren y está olvidando que allí, cerrada la puerta, tiene también sus luchas, sus necesidades. Es cuando miramos la familiaridad, pues los hermanos de Jesús estaban mirando a Jesús con ojos de hermanos, eran hermanos menores y no creían en él. Entonces, verso 6, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Diga, ustedes quieren para mí una logística, ustedes tienen un plan, ustedes tienen una agenda. Oiga, mucha gente tendrá agendas para usted. Gente tendrá agendas para usted y le dirán, es tiempo ya. ¿Qué pasa contigo? Es tiempo ya. ¿Por qué yo no veo en tu vida cosas que según yo deberían estar ocurriendo en tu vida? Es la agenda de alguien más. Jesús le dijo, el tiempo de ustedes está presto, mas mi tiempo aún no ha llegado. Eso va a ocurrir, pero no es el tiempo. El tiempo de los hombres es cualquiera, pero el de Dios no. El tiempo de los hombres es cuando usted quiera, pero el tiempo de Dios,
Diga conmigo, Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo. Esa frase se repite en la Escritura una y otra vez, una y otra vez. El pueblo de Israel estaba siendo esclavo en la tierra de Egipto durante 430 años. Pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, el pueblo creció, se multiplicó, fueron miles y miles y miles. Y en ese mismo tiempo Dios levantó un hombre que había estado en oculto, en lo más apartado de un desierto, y se le manifestó con una experiencia indecible, en una zarza ardiendo, y le dijo: Moisés, ve delante de Faraón y dile simplemente: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Usted conoce la historia. Llegó el tiempo. Cuando llegó el tiempo, una virgen, una jovencita, concibió del Espíritu Santo. ¿Y por qué no antes? Porque no era el tiempo. Era el tiempo de Dios. Después de eso, transcurrieron 9 meses como cualquier otro embarazo. Pero el tiempo en que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo fue marcado, señalado por Dios. Y en aquel momento nadie lo pudo impedir, con todo y que la ciudad entera cuestionó y dudó de su honradez y de sus propósitos y de sus motivos. Aquel vientre comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y a los 9 meses dio a luz con dolores como los de cualquier otra mujer, ¿sabe? Tuvo los mismos dolores. Tuvo la misma inquietud por su niño. Cuando se le desaparecía, se inquietaba y lo buscaba con angustia. Estaba en el templo. Sí, pero eso es lo que él estaba haciendo. Lo que ella estaba haciendo era buscándolo con angustia. Y cuando llegó el tiempo, él nació. Y cuando llegó el tiempo, se mostró. Y cuando llegó el tiempo, se presentó y anunció, ya no en secreto, sino con toda notoriedad. Verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Yo quiero que me acompañe a seguir leyendo los versos que siguen. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. Jesús enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Le conocían y sabían que no había estudiado. Jesús le respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora mire ese verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Yo quiero que usted mire ese verso 17. Dice: el que quiera. ¿Quién? El que quiera. ¿Quién entra allí? El que quiera. El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿A usted le
parecerá redundante, pero yo quiero decir que quien sabrá cuál es la voluntad de Dios es el que quiere hacerla. Lo voy a decir otra vez. El que sabrá cuál es la voluntad de Dios es aquel que quiere hacerla. No el que quiere conocerla. Yo quiero detenerme allí un momento. Muchos dicen, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo quiero conocer. Pero al que dice yo quiero conocer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no le será revelada. ¿A quién le será revelada? Al que quiere hacerla. Pero, y habrá gente que quiere conocer la voluntad de Dios, pero no tiene la intención de hacerla. Sí. Mire, como nos dice la Biblia en otros pasajes. No el oidor de la palabra es justificado, sino el hacedor. Está dicho lo mismo de otra forma. No es el que oye, sino el que hace la palabra. No es el que quiere conocer la voluntad de Dios, sino el que hace la voluntad. A ese le será revelada. Oiga, ¿y será posible que hay gente que simplemente quiere conocer la voluntad de Dios y nada más? Sí. Sí. Algunos saben cuál es la fuente y otros queriendo conocer voluntad de Dios, lo que están diciendo, yo quiero conocer mi futuro. No es otra cosa. Yo quiero conocer qué me depara mi futuro. Mire, entre eso y el horóscopo, no hay ninguna diferencia. Ninguna. El que dice, yo quiero saber qué me depara mi futuro, consulta a lo que sea o a quien sea. Pregúntale a Saúl, el rey Saúl. Samuel ya había partido y yo quiero saber qué me depara el futuro porque tengo de frente de mí a un enemigo más poderoso que yo. Yo quiero saber qué va a pasar conmigo. ¿Y para qué? No era para hacer la voluntad de Dios. Entonces, si lo que quiero es saber mi futuro, dijo Saúl, yo consulto a quien sea, aunque sea una divina. Y fue a Endor y consultó a una divina, una pitonisa. Dime, ¿qué me depara mi futuro? ¿Había intención de obedecer a Dios? No, solamente conocer su futuro. ¿Ve la diferencia? Sí, señor. Si hubiera tenido la intención de ser obediente, hubiera obedecido desde mucho antes y no hubiera sido desechado como rey por desobediencia. Mira, hay un caso en la Biblia que la Escritura menciona por nombre. Se llama Balaam. Independientemente que a usted le guste el nombre o no, su nombre era Balaam. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 22. No tiene que buscarlo. Este hombre es un profeta. Era parte del profetismo del Antiguo Testamento. Balaam profetizaba de parte de Dios. Si yo le preguntara a ustedes por qué ustedes recuerdan a Balaam, ustedes harían memoria y algunos llegan, sí, ese es el de la mula. Y la mula le habló. ¿Sí? Balaam era un profeta y profetizaba. Oiga, tenía mensaje de parte de Dios. Eso es lo que primero que debemos tener claro. Y un día, un rey vecino a Israel, que temía por su suerte, porque había escuchado que Dios le estaba dando victoria a Israel. Era el rey de Moab, se llamaba Balac, y mandó a llamar a Balaam, hasta sus nombres se parecen,
y mandó a llamar a Balaam y le dijo, necesito que vengas ahora para que me maldigas al pueblo de Israel. Es decir, para que hagas lo contrario a lo que yo sé que tú harías. Pero para convencerte, mira, te saco mi cartera es tuya, te voy a pagar y te voy a pagar bien. Envió mensajeros. El rey Balac te manda a buscar para que maldigas al pueblo de Israel. Y vas a ser remunerado, pero bien remunerado. Hay dinero aquí, mucho dinero, muchos lugares decimales. Y la respuesta de este hombre fue tajante. Y fue la respuesta correcta. No iré. ¿Cómo habría yo de maldecir a quien Dios bendice? ¿Cómo podría poner yo en mi boca palabras de maldición sobre quien reposa la bendición de Dios? No, no puedo ir. Los mensajeros fueron al rey y dijeron, dice Balac que no. No le interesa. Ahora vuelvan a otro grupo y vayan con una oferta mayor. Y aumentaron la apuesta. Vayan y díganle que ahora le duplico la cantidad. O se la triplico. El texto no dice. Ofreció más. Y la respuesta de este hombre fue no. Pero déjame orar. No, pero déjame orar. O sea, yo sé que no, pero déjame orar. ¿Le suena familiar eso? Mira, yo sé que no es la voluntad de Dios, pero yo voy. ¿Y cómo es eso? Orar sabiendo que no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, pero yo oro. ¿Y qué tal si yo logro convencer a Dios? ¿Y qué tal si se abre una pequeña puerta y yo logro detectar en Dios alguna indecisión? ¿Qué tal si yo identifico en Dios alguna ambivalencia? ¿Habrá ambivalencia en Dios? No. ¿Habrá debilidad en Dios? No. ¿Habrá en Él sombra de variación o mudanza? No. Cuando dice una cosa hoy, mañana dice otra. No. ¿Y a quién se le ocurre que podía orar buscando esa ventana abierta? Yo voy a decir a quién se le ocurre. Se le ocurre a alguien que quiere saber cuál es la voluntad de Dios, pero no para hacerla. Perdóname. Se le ocurre a alguien que no le interesa hacer la voluntad de Dios. Si acaso, conocerla. Y oró. Este hombre oró. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Ve con ellos. Ve con ellos. Ve con estos hombres. Pero dirás lo que yo te diga. Parecería que ahí hay ambivalencia de parte de Dios. No. La respuesta de Dios fue no. Oigan, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. A alguien alguna vez se le ocurrió decir que hay tal cosa como una voluntad permisiva de Dios. Está la voluntad perfecta de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero que se abre una pequeña ventana que se llama la voluntad permisiva de Dios. Y eso por décadas, eso se ha repetido una y otra vez. Yo quiero decirle que tal cosa como voluntad permisible de Dios no es bíblico. Y quiero decirlo tajantemente. No existe tal cosa como la voluntad permisiva de Dios. Existió en el pensamiento de alguien que leyendo este pasaje se le ocurrió decir que Dios daba permiso para hacer ciertas cosas, aunque no estaba dentro de su perfecta voluntad. Dios no tiene un plan B. Dios tiene solo un plan. Amén. No hay puertas traseras en la voluntad de Dios. La voluntad
voluntad de Dios es una. Romanos 12:2. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. No está hablando de las voluntades de Dios. La voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero a este hombre se le ocurrió pensar que podía orar y que podría torcer el brazo de Dios para que Dios le diera permiso para ir a hacer. ¿Por qué? ¿Motivado por qué? Motivado por una gran remuneración. Eso era todo. Y ese le dijo, ve, pero dirás lo que yo te diga. Y camino allá, montado sobre su mula. Iba cabalgando sobre su mula. La mula vio el ángel de Jehová que estaba en medio del camino con su espada desenvainada. Y él no la vio. La mula tenía mayor visión que él. La mula vio el ángel de Jehová y él no. Y como la mula lo estaba viendo, se detuvo, se arrinconó hacia un lado y el hombre la azotaba y la azotaba y la azotaba. Caminó un poco más, se detuvo de nuevo y la azotó hasta que buscó un palo y la agredió. Y estando siendo agredida, la mula le habló. ¿Pero por qué me azota? Oiga, y si usted piensa que fue que la mula le hizo solo una pregunta, hay un diálogo de varias frases. ¿Por qué me azotas? ¿Por cuánto tiempo has cabalgado sobre mí? ¿Por cuánto tiempo te he servido? ¿Y cuándo te había hecho yo algo como esto? Y estaba una muda bestia de carga reconviniendo a un hombre. Alguien diría, qué glorioso es. ¡Wow! Fue la gloria de Dios. Mire, yo no quiero que me hable una mula. Y si algún día me habla, no se lo voy a decir. Yo no quiero que una mula me hable, punto. No hay nada glorioso en eso. Es un testimonio, sí, en contra de Balaam. No hay nada glorioso en eso. Que una mula tenga que hablar. Él habló y conversó con él. Y mientras conversaban la mula y él, más bien la mula se dirigía a él, este hombre pudo ver el ángel de Jehová y comprendió. Y fue entonces cuando el ángel de Jehová se dirigió a él y le dijo otra vez, vas a ir delante de Balac, pero vas a hacer lo que yo diga. Sin embargo, antes de eso, dice el pasaje, que la ira de Dios se encendió contra Balaam porque iba. La ira de Dios se encendió contra Balaam porque estaba yendo hacia donde Balac. Entonces, si Dios le dio permiso, si cuando le dijo ve, aquello constituía un permiso, ¿por qué se enojó contra él? ¿Por qué se encendió la ira de Dios? Yo quiero explicarle por qué le dijo ve. Vas a ir porque ya él había decidido ir. Empecinado en su proceder, él ya había decidido ir. No fue que Dios le dio permiso. Dios no da permiso en contra de su voluntad. Irás. Cuando llegó, intentó profetizar sobre el pueblo de Israel y la palabra que tuvo allí fue una palabra de bendición. ¿Pero qué has hecho?, le dijo Balac. Yo no te traje para eso. Te estoy pagando para algo más. Vete a este otro monte. Y vamos a hacer allí otro oráculo más. Allí volvió a profetizar y la palabra fue positiva para Israel. El reclamo otra vez, vente a otro monte. Y por tercera vez, las 3 veces, aquel hombre tuvo una palabra, pero no como que el rey quería que dijera. Es una palabra buena para Israel. Parecería que el relato de Balaam termina allí. Sin embargo,
2 capítulos más adelante, en el mismo número, el mismo libro de Números, dice la Biblia que este hombre enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cómo es eso? Ya que no puedo profetizar nada negativo, lo enseño a que le ponga tropiezo a los hijos de Israel. ¿Y cómo? Mira, Balac, ya que la profecía sigue siendo positiva para Israel, escúchame el consejo. Toma a tus mujeres y envíalas a los hijos de Israel, para que los hijos de Israel se lleguen a ellas, hagan convenio, formen yugo desigual, y entonces lograrás lo que yo no pude lograr con la profecía. Eso no está escrito así, pero eso fue lo que ocurrió. Y dice el pasaje que los hijos de Israel se llegaron a las hijas de Moab y adulteraron y fornicaron. Entonces vino aquel mal que Balaam no pudo conseguir a través de profecía. Vino de parte de Dios, porque Dios había dicho que no entregaran sus hijos a las hijas de los países vecinos y viceversa. Y aquel pueblo de Israel, vino un gran mal sobre aquel pueblo. ¿Quieres saber cómo describe la Escritura lo que hizo Balaam aquel día? Se la quiero describir. En 2 de Pedro, siglos después de la experiencia de Balaam, 2 de Pedro dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. El camino de Balaam. Lo que Balaam hizo se convirtió en un camino, en un proceder, el cual amó el premio de la maldad. Mira cómo lo dice Judas, verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Pedro lo llama el camino. Ahora Judas lo llama el error de Balaam. Oiga, y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, ¿sabe cómo lo describe? A una de las iglesias de Asia le estaban hablando al ángel de la iglesia aquella palabra profética, y el mensaje a la iglesia a esa iglesia fue: tienes muchas cosas buenas, pero tengo contra ti que tienes ahí a los que enseñan a la doctrina de Balaam, que enseña a los hijos de Dios a poner tropiezo. Oiga, siglos después de la experiencia de Balaam, en el último libro de la Biblia se está describiendo en qué fue lo que hizo Balaam. Primero fue el camino, después fue el error, y ahora es la doctrina. ¿Por qué? Porque una doctrina es algo que se enseña, se modela de una generación a la otra. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam hoy día? Que por precio se puede llevar a la iglesia, a los hijos de Dios, a adulterar su camino. Es posible, si hay remuneración, es posible llevar a los hijos de Dios a que adulteren su vida, así como se hizo aquel primer día a través de Balaam. ¿Qué estoy diciendo? Que una persona que sabe cuál es la voluntad de Dios puede, a pesar de eso, hacer todo lo opuesto a lo que era la voluntad de Dios, porque no quería hacerla. No quería hacerla. Jesús lo presentó de otra forma, con una parábola. Jesús habló por parábolas. En el reino de los cielos hay un joven que le dijo, que salió, fue enviado por su padre, y dijo: sí, yo voy, pero no fue. Y hay otro que dijo:
no voy, no, yo no voy, pero aquel fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El segundo, que había dicho, no voy, pero fue. No es por lo que había dicho, sino por lo que hizo. Ay, pastor, yo quisiera conocer la voluntad de Dios para mi vida. Yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Porque querer conocer la voluntad de Dios no es garantía de que yo quiero hacer la voluntad de Dios. No pida simplemente conocer la voluntad de Dios. Garantice que es que va a hacer la voluntad de Dios. Porque no el que quiere conocerla, sino el que quiere hacerla. Mire, la voluntad de Dios se presenta a través de la Biblia de tres formas. Como primero, la voluntad soberana de Dios. La voluntad de Dios es soberana. No importa lo que el hombre haga, la voluntad de Dios se va a cumplir. No importa lo que el hombre haga, cuánto maneje el hombre, hay cosas que van a ser así y esa es la voluntad soberana de Dios. Las cosas, dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios soberana no puede ser frustrada. No importa quién se levante, no importa cuántos reinos se levanten, no importa cuán poderosos sean esos reinos, nunca podrán invalidar la voluntad de Dios. Esa es la voluntad soberana de Dios. Pero esta es la voluntad moral de Dios. Es que en su palabra Dios ha mostrado cuál es la voluntad suya para el hombre. Y desde el mismo principio Dios está hablando. Ay, yo quisiera que Dios me hablara. Mire, desde el principio Dios está hablando. En forma detallada y en forma concisa. Usted va al Antiguo Testamento, en la ley de Moisés se presentaba cómo era el carácter de Dios. ¿Qué espera Dios del hombre? Y eso fue detallado y conciso, porque ahí están los 10 mandamientos. No matarás. No dirás falso testimonio. Ahora el pastor se está yendo por predicar juicio. No. Estoy diciendo que en la palabra de Dios, en el escrito donde Dios me habla, está claramente trazado cuál es la voluntad moral de Dios. Nunca nadie podrá decir que mató porque no sabía que no se podía matar. Además de la escritura, la voluntad de Dios está escrita en el corazón de la gente. En el corazón de todo hombre está escrito la voluntad, que es agradable a Dios y que no. Y yo le garantizo que aun cuando un caníbal mata a un semejante en lo más profundo de una selva, sabe porque sabe que no se supone que esté matando. Aunque nunca haya leído la Biblia, sabe. Por eso Romanos capítulo 1 comienza diciendo que en aquel día en que seremos juzgados, habrá razonamientos que me acusarán o me defenderán, porque habrá gente que nunca escuchó, pero nunca leyó, pero tenía una ley escrita en sus corazones. Y esa ley escrita en su corazón
le defenderá o le juzgará. ¿Oyó? Aún el ser humano que vivió en la más remota antigüedad sabe porque está escrito en su corazón. Es la voluntad moral revelada de Dios. Ahora está la voluntad específica de Dios para mi vida. Esa voluntad que no es igual para todos. Un día, el apóstol Pedro ya había resucitado el Señor. Pocos días después se manifestaron discípulos. Fue aquel día cuando le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Apacienta mis corderitos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. En ese mismo pasaje venía acercándose el apóstol Juan. Y el apóstol Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Señalando a Juan. ¿Qué de él? Me has hablado a mí, pero ¿y qué de él? Y la respuesta de Jesús fue: si yo quiero que él quede hasta que tú vengas, ¿qué a ti? Si yo quiero que él permanezca hasta que yo regrese en mi venida, ¿qué a ti? Estaba diciendo: yo tengo un plan con su vida, tengo uno contigo. Es posible que él quede hasta que, a partir de aquel día, los discípulos tuvieron una tradición en la que decían que el apóstol Juan no vería muerte. Pero eso no fue lo que el Señor Jesús dijo. Si yo quiero que él quede, ¿qué a ti? Es decir, yo tengo un plan con su vida y tengo un plan con la tuya. Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y ese plan tiene que ver con nuestro papel, con nuestro rol aquí. ¿Se ha preguntado por qué usted está aquí todavía? Porque Dios tiene un plan con su vida. Amén. Sí, Señor. Y ese plan tiene que ver con su vida y con más gente. A través de su vida serán bendecidas. Eso fue lo que Balaam no pudo ver. Balaam no pudo ver que en su desobediencia, gente a través de las edades serían afectadas, impactadas tan negativamente. Pero Pedro, después de pecar, negando al maestro, se arrepintió. Y ahora estaba allí ese día, pocos días después de haber negado al maestro, con el Cristo resucitado de frente, habiendo sido ya restaurado. Y el Señor le está diciendo: tengo una encomienda para ti. Esa es la voluntad personal de Dios para ti. Tengo para ti una encomienda: apacienta a mis corderos. De hecho, yo he dicho en más de una ocasión que si yo hubiera estado a cargo de elegir quién iba a apacentar los corderos, Pedro hubiera sido el que menos yo hubiera pensado. No. Pero Dios no piensa como yo. Y el Señor estaba mirando más allá, donde el hombre no puede ver. Y le encomendó los corderitos al que más problemas había dado. Porque ya no era igual. Aquel día cuando lloró amargamente, estaba arrepintiéndose. Un arrepentimiento real. Y por eso, 47 días después de este momento, el apóstol Pedro estaba poniéndose de pie. El día de Pentecostés, predicando frente a una multitud y ganando una cosecha de almas para el reino de varios miles de personas. El mismo Pedro que antes había negado al maestro.
Allí estaba ahora anunciando el Evangelio de salvación, el Evangelio de la gracia. Muchos vinieron al Señor y recibieron la promesa del Padre, que era que ahora el Espíritu Santo va a entrar a tu ser. Y por primera vez ocurrió la maravilla de que el Espíritu Santo entra a ser morada en el hombre. Amén. Vive Dios. Ya no acompañar al hombre, sino entrar en el corazón del hombre. A tal punto que dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Oiga, la Biblia no dice que el templo del Espíritu Santo es el alma, ni el espíritu. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabe cuál es el templo del Espíritu Santo? El cuerpo. El cuerpo. Gracias, Dios. No el alma, es el cuerpo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ocurrió allí por primera vez aquel día. Y desde allí en adelante, todo el que viene a Él y le recibe, el que invoca el nombre del Señor es salvo y entra a morar el Espíritu Santo en el preciso Aleluya. momento. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. El Señor le dijo a Pedro: yo tengo un plan con tu vida, un plan maravilloso. Tú no lo has soñado, tú nunca podrías haber hecho algo parecido. Y tengo un plan con Juan. Y tengo una voluntad con Juan, una contigo. Y Dios tiene una voluntad con usted. Amén. Hay una voluntad que es general, la voluntad moral de Dios. Y está la voluntad personal de Dios para usted. Dios tiene un plan con su vida. Pastor, pues yo quiero conocer la voluntad de Dios. Quiera hacer la voluntad de Dios. Amén. Si hace la voluntad de Dios, esa voluntad perfecta, esa voluntad moral, yo le garantizo que Dios le mostrará la voluntad perfecta para su vida. Y Dios le permitirá ver cuál es el plan perfecto para su vida. Eso dice Romanos capítulo 12. Termino con Romanos capítulo 12. Acompáñame a Romanos 12. Verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted mira el contexto de este verso, está hablando de dones, de llamamientos, de ministerios. Está hablando de misión. Ese pasaje, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. Mira el verso, digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y todo ese pasaje está hablando de dones. Cuando dice que puedo comprobar la voluntad de Dios, está hablando que yo puedo comprobar mi papel, mi rol, mi participación en esta gran empresa de Dios, de edificar la iglesia y ser usado por Dios. Amén. Gloria a Dios. Hasta que Él me llame o hasta que Él
venga. Amén. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. No, yo quiero hacerlo. Estamos puestos de pie. Señor querido, gracias. Gracias que tú has mostrado cuál es tu voluntad. Señor, tú muestras tu voluntad. Para que vivamos por tu, qué bueno es vivir dentro de tu voluntad. Gracias. Señor, vivir por tu voluntad. Gracias, Dios. Señor amado, Gracias. enséñame a hacer tu voluntad, así como el salmista oró. Aleluya. Enséñanos a hacer, no solamente saber, sino a hacer tu voluntad. Hacer igual que la palabra. Que queremos vivir en tu plan para nuestra vida, Aleluya. pero viviremos haciendo tu voluntad, la que ya tú has revelado, de la cual ya tú has hablado. Gracias. Y ciertamente tú nos mostrarás, tú nos hablarás, tú nos dirás ese plan preciso y particular para nuestra vida. Gracias. 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 Salvador, gracias. Te bendecimos, te bendecimos. Diga gracias. Gracias, Dios.